En la historia del fútbol mexicano son contados los equipos que acaparan atención mediática, principalmente los de la capital del país, el rojiblanco de la Perla Tapatía, y si nos ponemos exigentes, también el PAR de la Sultana Norte. De ahí en fuera, el ojo público se ocupa muy poco del resto de instituciones del circuito azteca, las cuales pareciera que solo figuran e importan en sus demarcaciones. No obstante, clubes como Toluca, Pachuca, León y Santos son grandísimas y ganadoras escuadras, a las que la revolución no les ha hecho justicia, y mejor otros que viven de sus glorias pasadas se mantienen como los favoritos. Es por eso que en este canal nos dimos a la tarea de contar todos y cada uno de los títulos ligueros de nuestro balompié, empezando por los torneos cortos, siempre con la fiel intención de brindarle al campeón el lugar y homenaje que se merece. Hoy te cuento el sexto blasón de los guerreros verdiblancos, un equipo que nació en la década ochentera, pero que en muy poco tiempo logró lo que otros que le doblan la edad no han conseguido en un montón de años. Si Santos Laguna hubiera ganado todas las finales que ha disputado en su historia, ostentaría un total de 12 coronas. Sin embargo, la institución del Bolsón de Mapimí solo puede presumir la mitad. En la 93-94, Tecos le robó la gloria. Luego, en el primer torneo corto de la historia, el club donde brillaba el talento de Borghetti, Caballero, el maestro Galindo, Adomaitis y compañía, levantó su primer título de liga en primera división, abatiendo en la serie final al Necaxa de Peláez, García Aspe y Luis Hernández. El gol de la victoria fue de Jared, que estaba en fuera de lugar. En el verano 2000 los guerreros jugaron su tercera final, pero Toluca les dijo que primero iba a su sexta estrella. Pelearon por el campeonato nuevamente en el verano 2001, y ahora sí lo consiguieron tras remontarle a Pachuca en el juego de vuelta. Tras 7 largos años fuera de foco, los coahuilenses consiguieron su tercer título en el Clausura 2008, pegándole a Cruz Azul. Pero luego en el Bicentenario 2010, los Escarlatas otra vez les hicieron la diablura en penales, y al torneo contiguo Monterrey les pintó la cara. La sequía se extendió hasta la apertura 2011, donde no le hicieron ni cosquillas a los Tigres de Ferretti. Sin embargo, 6 meses más tarde, por fin lloviznaron laureles en Torreón, cuando los del maestro Galindo se la regresaron a los Rayados de Bucetich. De su cuarto campeonato a la fecha, los tuneros han aparecido en la final por el oro cada 3 años, frente al Querétaro de Ronaldinho en 2015, donde lo volvieron a ganar. Luego en 2018 empotraron la que te cuento a continuación, venciendo al Toluca. Y finalmente la de 2021, cuando no celebraron la séptima, porque la maldición cementera vio su fin. Tras proclamarse campeones del Clausura 2015, Santos Laguna padeció una severa campeonitis y al torneo siguiente ni siquiera entró a la fiesta grande para defender su corona. Se fue Paco Ayestarán y lo reveló sobre el día, pero el argentino no pasó más allá de cuartos en el Clausura 2016 y a la jornada 5 de la apertura le cortaron la cabeza para sentar al Chepo. De la Torre siguió en su cargo para la campaña siguiente, pese a no acceder a liguilla, mas la onza le alcanzó únicamente para los cuartos y 9 jornadas de la apertura 2017. Porque a la 10 le dijeron vas pa' afuera, en lugar de Robert Dante Siboldi, quien tomó las riendas albiverdes hasta el final del torneo, el cual culminó como el 14º mejor equipo, de 18 en el alquiler. No obstante, el balance del uruguayo fue bastante aceptable, pues de la fecha 10 a la 17 registró solo 2 derrotas, las mismas victorias y 4 empates. Para enfrentar el torneo Clausura 2018, el que fuera portero e ídolo en la U de Nuevo León prescindió de 6 gatilleros que no entraron en sus planes. Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros se marcharon a Chivas, Ventura Alvarado salió rumbo a Necaxa, Kevin Lara voló a San Luis, el Chatón Enríquez a Puebla y Juan Pablo Rodríguez partió a Morelia para enrolarse con los Monarcas. Por su parte, el equipo que Orlegui Sports le compró el conglomerado AB InBev en agosto de 2013 abrió la cartera y contrató a Jesús Isijara, procedente de los Hidrorrayos, a los ex Pumas Gerardo Alcoba y Brian Ravelo, al Gallito Vázquez procedente de Guadalajara, y a Jefferson Cuero, quien abandonó el feudo purépecha para unirse a la religión del santo patrono guerrero, junto a Jonathan Orozco, Carlos Izquierdos, Jesús Angulo, Javier Cortés, José Abella, Osvaldo Martínez, Brian Lozano, Cabecita Rodríguez, Julio Furch y Yanini Tavares, entre otros. Un equipazo. Todo comenzó en la comarca lagunera frente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde la comitiva ciboldiana se despachó con la cuchara grande, clavándole a los licántropos 4 balas de plata. Antes de consumirse la primera decena, Yanini Tavares picó el primer poste para embadurnar en la red el córner de Osvaldito Martínez. Mas el luminoso sufrió alteraciones poco después, cuando la triste marcación de la guardia local consiguió el empate de Julián Quiñones en un balón detenido. Antes del descanso, el caboverdiano, autor del tanto inaugural, alcanzó su primer hat-trick de 2 que haría en 17 jornadas.
El 2-1 lo cascó al 27, zorrajando a la malla la diagonal de Rodríguez. Y el tercero lo gritó al 44, tras recibir de Martínez y pasear a Lucero Álvarez. Ya en el segundo episodio los universitarios recortaron distancias, gracias a la exquisita contestona de Gabriel Cortés. Sin embargo fue insignificante, ya que 10 minutos más tarde Izquierdos empujó la segunda asistencia de Martínez. El estadio, viene el cobro, aquí viene Osvaldito, viene el cobro. Izquierdos, gol. Las redes se mueven. El 13 de enero, Santos visitó a San Nicolás de los Garza para recibir su primer coscorrón de 6. Aunque a decir verdad, los 90 minutos en el Volcán valieron todos y cada uno de sus futboleros segundos. El Bómboro pegó la primera advertencia cuando corría el 20, y un momento después repitió desde la sonrisa, provocando el balón suelto de Jonah, uno que Ismael Sosa recogió y mandó al fondo para la ventaja felina. Cerca de la media, el francés reventó a Valencia, y sin nada más que agregar saltamos a la parte complementaria, donde al 53 una trenza coahuilense culminó en el cuarto gol de Tavares, y el 1-1 por supuesto. Se asomaba el 70 cuando Spider Jonah activó las hélices para manotear el cañonazo de Edu Vargas. No obstante, su rechace favoreció al Chuco, quien solo lo retrasó para el sencillo de Guiñac. Más próximo al 80, Orozco se hizo grande sacando un derechazo con el exterior, que Vargas ya daba por gol. Situación repetida minutos después, cuando al 89 del plato a la boca se le cayó la sopa a Julio Furch, reventando su cabezazo en el larguero, y no en la de Cuadros. Tres días después, los guerreros debutaban en el torneo de Copa, chocando en Zacatecas con los mineros del Ascenso MX. Los de primera se impusieron por la mínima a los de segunda, con el desamparado gol de Jonathan Rodríguez al minuto 9. Para el domingo, el Orgullo de Torreón regresó a la actividad liguera, recibiendo a los morelianos que estaban por sufrir su primera derrota. Cabecita hizo un jugadón al minuto 4, pero su ejecución tras el enganche se fue por encima del marco michoacano, y luego Sosa enfrió la de Yanini. Acertadamente a Monarcas le anularon un gol por fuera del lugar del Mono Osuna, quien al 40 estuvo cerca de anotar con una palomita. Sin embargo, el único en clavar aquella noche sería Tavares Semedo, una vez que a los 8 del segundo tiempo acarreó hasta ingresar al área, y haciéndolo ver fácil, resolvió a un lado de Sebastián para salir disparado a celebrar su quinta diana. Tavares, sigue Tavares, se abre el gol de Santos Laguna. Apareció Yanini Tavares, quinto gol del campeonato. De vuelta en obligaciones coperas, la institución precedida por Alejandro Irarrágorri tundió al Chorizo Power, imponiéndose 2-1 en la Laguna y legando su tercera victoria consecutiva. El Huevo Lozano aventajó a los guerreros ejecutando un bonito tiro de castigo, y aunque Salinas lo igualó para la visita, un contrarremate de Furch tras la filigrana de Lozano le dio los 3 puntos al conjunto de Siboldi. En la liga le tocaba pisar el Puerto Jarocho para medirse con los Tiburones Rojos. Los veracruzanos pegaron primero en el Pirata Fuente, con el facilito del Puma Chávez, luego del atroz juego por elevación de Black Panther, en un centro a pelota parada. La parcialidad de Escuala se fue al descanso con la victoria, pero una vez reinició la melee, una conexión entre Rodríguez y De Buen les hizo tragar saliva, al igual que Isijara momentos después, cuando perdonó una increíble en la zona de rigor. Se jugaba al 90 y el resbalón lagunero parecía inminente. No obstante, en su afán de protegerse, Alan Santos manoteó el disparo del uruguayo dentro del área, y Tavares convirtió la pena máxima, embaucando a Gallese. El Santos contra Tijuana de la quinta semana de actividades no dio muchas emociones en el terreno de juego, y mucho menos en el marcador, donde lo más rescatable del primo tempo fue un escopetazo de larga distancia, accionado por el Gallito Vázquez, un cuero al horizontal de Bou, y un manotazo de Gibran Lahoud ante el fogonazo de Isijara, futbolista nabolatense y quien más tarde será el autor de un gol que nunca subió al marcador. Ya en la parte complementaria, el cancerbero fronterizo apagó el fuego de Osvaldito. Luego el emperador falló un frentazo a boca de jarro, y Lahoud se ganó el bono tapando el remate de su propio compañero, para posteriormente salir avante del mano a mano con la Pantera Negra. Durante su tercer compromiso en Copa, los de Siboldi viajaron a la capital mexiquense, donde padecieron su primer descalabro en dicha competición. Los Diablos Rojos se impusieron con una media vuelta y metralla de Alexis Canelo dentro del área, y otro más del argentino picoteando sobre Acevedo, luego del magistral lanzamiento de Rubén Sambueza.
Nos dio febrero, y el día 10 los afiches anunciaban Guadalajara contra Santos, en partido correspondiente a la jornada 6. Lamentablemente para los chivarmanos, el calor de su gente sirvió para nada, perdiendo ambos tiempos por la mínima diferencia. Rascando el cuarto de hora, Pulido se quedó con la pradera abierta para él solito, pero se dejó llegar la marca y le robaron. En la tanda del 20, Julio César agregó otra rata más a su lista negra, aunque en el apartado del 30 se sacó la espina, martillando con violencia un cable a segundo poste del Huevo Lozano. Jair Pereira se multiplicó brutal, robándole al africano cuando se enfilaba hacia la cocina rojiblanca. Y ya en acciones del segundo lapso, Cota se le impuso en un cara a cara. Empero, al igual que Furch, el wakandiano del gol se reivindicó en corto, y al 58 terminó por entregarle la victoria a su empresa, cambiándole la dirección a la buscona de José Abella. Es demasiado arriesgado. ¡Giannini! ¡Gol de Giannini! ¡Adiós análisis! Las 7 contra la Fiera se jugó a media semana en el TCM, jornada crucial para los guerreros, ya que tras vapulear a los Esmeraldas, no soltaron los 2 primeros puestos de la general, sino hasta la última fecha, donde abruptamente descendieron al cuarto lugar, colmando de drama la recta final. Boselli cortó el listón de madrugada, gracias al craso error de Jonathan Orozco. Sin embargo, la romería cayó a cuenta del anfitrión, que prácticamente resolvió el litigio desde la primera audiencia. Martínez equilibró la balanza con un tiro libre de bandera, y el de Cabo Verde se destapó, bajando su segundo triplete de la campaña en menos de 10 minutos. Al 31 mojó de penal. 4 más tarde, entre un mar de panzas rosas, hizo una para apagar las luces y marcharnos del estadio, para que antes del 40 cerrara su actuación con broche de oro, poniéndole la cabeza al servicio de Isijara. Vaya actuación de Tavares. Con el 4-1 arrancó la segunda mitad, una donde hubo un solo gol, que fue del Cabeza Rodríguez, quien con todas las complacencias de Cornejo fusiló a Gibran cuando rayaba el 66. El 17 de febrero el purgatorio mexiquense alojó al Toluca frente a Santos de la jornada 8, y al minuto 5, si Talavera no saca la extensión de su pierna izquierda, el crack caboverdiano hubiera cantado su 11º gol de la campaña. Del otro lado, un error mayúsculo de Abella casi termina la anotación de Alexis Canelo, solo que la media vuelta del argentino no se incrustó, porque Izquierdos atravesó justo a tiempo. Una vez superado el cuarto de hora, Fernando Uribe respondió con un frentazo a la red, el fenomenal centro de Rubén Sambueza. Durante el resto del primer tiempo, nadie en el campo que no fuera el portero de Santos valió la pena para destacar, pues su manotazo redentor sobre el cabezazo de Borja fue sublime, lo mismo que su lance frente al bocajarro de Luis Quiñones. Aunque la visita fue mejor y tuvo mayor posesión durante el segundo intervalo, los Diablos fueron los únicos en marcar, siempre que la mancuerna Sambueza Uribe volvió a conectarse, cuando el argentino sirvió un balón detenido al área, mismo que el colombiano transformó en gol, gravitando y girando el cuello en los linderos de la caja chica. Los de Torreón quisieron meterse al partido, solo que Talavera no cedió ante la ráfaga de Brian Lozano, y luego el hombre araña vio el tercero pasar muy de cerca un par de veces. Más a Canelo le desvió la saga, posteriormente Abella le ganó a Vega, y finalmente Chris Martínez se fue antes de tiempo por una barrida sanguinaria sobre el stripper Salinas. Tras su segundo resbalón del torneo, el sublíder enfrentó en casa al colero Cruz Azul, equipo dirigido por Caixinha, que ostentaba la 15ª posición y que veía la luz por ningún lado, computando 3 empates y 2 derrotas, más la que sufrieron aquel 25 de febrero a manos de los ciboldistas. Cauterucho dio cuentas de por qué su etapa como cementero pasó entre azul y buenas noches, cuando a los 10 segundos falló una que todo romperredes debía convertir sin complicaciones, pero Uruguayo decidió estrellarla en el ex guardameta de Monterrey. Pasaditos de la media, los guerreros de Robert Dante armaron una descolgada, y contrario a los de su calaña, el del archipiélago no se llenó de balón, enganchó y soltó para Osvaldito, quien de prima entregó para Furch. Sin embargo, el argentino, que 3 años más tarde rompería la maldición Margarita, se ofuscó frente a Corona. Más tarde reventó la madera, y luego contagió a Isijara, quien groseramente voló a Sinaloa, esa con la que soñamos todos. Con las donas llegó el descanso, y en los segundos 45 pasó absolutamente nada, hasta que Mena desempolvó a Yona. Solo que para vencer al forjado en el barrial hacía falta muchísimo más. El que la tuvo fácil para marcar fue Isijara, ya que Silanos el 61 buscó a Furch con un centro, y aunque el sudamericano no llegó a la cita, el efecto del servicio y su bote bravo dejaron sin oportunidad a JJ, quien se tendió inútilmente concediendo el 1-0. Ya en la cuenta del 70, tanto
tanto la Pantera Negra como el Emperador del Gol fallaron una en la misma jugada, como para bajarlos del pedestal. Por fortuna de los albiverdes, el africano resarció su error minutos después, empujando el rechazo de Chuy Corona, luego del remate con el parietal de Néstor Araujo. Quita la malla, que el meta celeste estuvo cerca de tapar, pero que al final se convirtió en el 11º para el recuento individual del formado en Portugal. Dos días después, en responsabilidad concerniente al torneo de Copa, los mineros liquidaron su visita a Torreón, donde si bien no hubo cueros a la red, sí bastantes oportunidades para hacerlo, como este zurdazo de Luis de Buen, que fue justo a la ubicación de Monreal, el jugador del partido. Empezó surcando los cielos para vigilar el ensayo de Martínez y posteriormente volvió a levantar un muro ante la descarga de Buen. Postrados en la segunda mitad, Anthony sembró manotazo para corromper al córner un tiro amenazante de Janini, a quien volvió a taparle un parpadeo después, y luego achicó valiente para negárselo a Javier Cortés. El asedio local no cesó, al igual que la demostración del portero zacatecano, quien todavía tuvo pila para detenerle 2 a Steven Cetre y una más a Isijara. La paridad dejó a Santos con 7 unidades en el grupo 4. Empatando en puntos con Toluca, que era primero por su mejor diferencia de goles, hecho insustancial, porque el boleto lagunero para los octavos de Copa estaba asegurado. En la liga sucedió algo parecido, ya que los Santos presumían la misma puntuación que el líder América. Sin embargo, 2 de diferencia les tenían en segundo, aunque dicha situación cambió para la jornada siguiente en contra de Necaxa. Los hidrorrayos empezaron bravos con Matías Fernández, quien con un tiro de castigo exigió lo mejor del metacampeón con Rayados en 2009 y 2010. Y después del 15, un excelente pase entre líneas de Rubén González dinamitó la pólvora de Víctor Dávila, quien después de sembrar a Orozco empalmó el 1-0. No obstante, los santistas emparejaron la contienda 2 minutos más tarde, cuando un suertudo regate de Tavares terminó en su 12ª diana, empalmando un bote pronto en las limítrofes del perímetro rojiblanco. El ratón hizo cuando no pudo superar a Barovero. Antes de la pausa de los 15, Santos encontró la separación en una jugada muy afortunada, pues el centro de Janini, que Julio César machucó, se fue al fondo después de tocar la rodilla de Igor Lichnowsky. Spider Jonah le puso hielo a la llamarada lejana de Luis Felipe Gallegos, y luego puro, y cerca del fin le metió ambas manos a la sacudida del Huevo Lozano. Tras el game over de Ríos Jacome, el conjunto de Siboldi tomó la cima con 20 unidades por 18 del América, unas águilas que apenas obtuvieron el punto durante el Clásico Nacional. El martes 6 de marzo, el equipo de Orley Sports visitó Tamaulipas para enfrentar a la Jaiba Brava por los octavos de final de la Copa MX. Como el duelo era matar a morir, el técnico santista dejó nada en el tintero y envió a casi todos sus titulares, con excepción de Carlos Acevedo, Ulises Rivas y Gerardo Arteaga. Los del Bolsón de Mapimí trasladaron su buen momento al torneo alterno, y aunque el Tampico Madero se mostró ordenado, un cabezazo de Néstor Araujo al 42 les dio el pase a los de Primera División. Una semana después de avanzar a cuartos de Copa, Santos recibió a Monterrey, con cena que muy pronto silenció al territorio Santos modelo, con el globo de Rogelio Funes Mori, que Villafaña le desvió a su cancerbero. No obstante, la casa no podía quedar mal con su gente, y luego de sendos acercamientos frustrados, como los de Rodríguez, Isijara y Furch, Cabecita Rodríguez equilibró la báscula al 27, tras contestar con gol a la estupenda faena, el mejor centro del nabolatense. Totalmente dueño del corredor derecho, Isijara tendió un centro por aire, que Julio Furch estrelló en el vertical, pero todo quedó fuera del marco legal, ya que nadie lo habilitaba. Sin embargo, el winifredense no se fue en ceros al descanso, ya que al 41 lo hizo segunda al matemático centro del luqueño, con la 10 en la espalda, un absoluto golazo. Viene el ¡golazo! ¡Qué golazo! Señoras y señores, impresionante, imponente, las redes se mueven. 3 minutos después de la charla técnica, los laguneros hicieron una calca del primer tanto, pero ahora de izquierda a derecha, y con Izquierdos y Rodríguez como protagonistas. El argentino tiró el centro, mientras que el Charrúas apuntó el 3-1. En el 50 a Furch a Villafaña les faltó imaginación dentro del área. Luego a Martínez colocación en su libre directo, y posteriormente vocación defensiva, ya que infantilmente tocó a Celso Ortiz en la zona prohibida, permitiendo la engañadita de Nico Sánchez sobre Jonathan Orozco. Luego del 3-2 ante Rayados, Robert y sus pupilos entregaron una nueva alegría a su concurrencia, venciendo los cuartos de Copa a Gallos Blancos. El artífice del gol del triunfo fue el Cabecita, quien con una conclusión recontra bárbara anotó el único del partido. El ex del Benfica y Deportivo La Coruña controló un latigazo con el pecho y
sin dejarla caer, venció a Gil Alcalá. De visita en Angelópolis, el equipo donde Jared Borghetti y Pony Ruiz vivieron su prime buscaba hilar su séptima victoria consecutiva. Tarea poco sencilla frente a un Puebla que venía de perder el invicto con Atlas y quería regresar a la senda del triunfo. Más allá de una media vuelta inconsistente de Rodríguez y un tiro lejano de Tabó, la contienda en el Cuauhtémoc no brindó mucho para el espectáculo, hasta que una volea de Furch obligó el vuelo a dos manos de Moisés Muñoz. El Chepe Guerrero habló por los camoteros con un escopetazo que fue cosa fácil para Jonah, al igual que el testarazo de Hugo Rodríguez cerca de la media. Mismo periodo en el que Lozano desaprovechó una importante dentro, tras asociarse con Martínez y luego con Julito, quien más adelante le acomodó una al cabeza, pero el charrúa casi revienta a un camarógrafo. Nos dio el complemento sin la llegada del invitado especial, aunque Tabó lo invocaba con un derechazo desde la frontal, que acabó en tiro de esquina, no sin antes meterle calambres a la parcialidad guerrera. El 70 desplazó al 60, y tras acompañarse con Cetre, Furch disparó al marco, pero la de Gajo se elevó de más. Con el metal del huevo, 5 minutos después, ya se olía cerca al gol, y no nos equivocamos, pues luego de ver a Izquierdos desgastar con su frentazo los guantes de Moy, el que llegara a México para Tiburones Rojos cascó el de los 3 puntos a la jugada siguiente, evocando al zorro del desierto con un cabezazo a su altura. En el último tramo, la franja tuvo para concretar la repartición de puntos, toda vez que Fernando Hernández consintió una falta en zona prohibida de Villafaña sobre Escobosa. Sin embargo, Cavallini se puso nervioso frente al Hombre Araña, y su cobro lo mandó a Canadá. El siguiente reto para el primerísimo lugar era una partida en el guión sencilla, pues chocaban con Atlas, el peor equipo de la liga con 9 derrotas, un empate y apenas 2 victorias. No obstante, el tiro le salió por la culata a Siboldi, pues al 23 ya lo perdían con la prefabricada impoluta de Dierat Ortega, quien se estrenaba como goleador en primera. En mi agua va, dijeron los zorros, porque en un santiamén clavaron el segundo, gracias al zurdazo de Caraglio, tras la infame marcación del Capi Izquierdos. En las barbas del primer tiempo, Jonathan Rodríguez agitó la malla de José Hernández, pero el juez de línea vio posición adelantada, y Jair Miranda la avaló, anulando la diana. Se creía que el descanso era lo mejor que le podía pasar a Santos Laguna, y todo comenzó viento en popa, con las embestidas de Leighton al 46, la de Lozano por la banda al 47, y el cabezazo de Izquierdos un minuto más tarde. Pero al 50 todo se fue al abismo cuando el Capi le hizo a Garnica una de las 12 faltas dentro del área. El silbante señaló inmediatamente hacia el punto de cal, distancia desde la que Caraglio resolvió sobrado, engañando a Orozco. Los 3 en contra, y la muy tonta expulsión de Osvaldo Martínez picaron el orgullo tunero. Con 10 efectivos jugó 1000 veces mejor que con 11, pegándole un par de sustos a la 51. Demás incondicionales rojinegros que miraban el partido. El autor de esta pesadumbre tapatía fue curiosamente su próximo Mesías. Al 68 Furch recortó la brecha respondiendo al magnífico centro de Cetre, con un frentazo a la madriguera. Y 2 minutos más tarde sacó el recogedor para colar en la red el rechace de Hernández tras el derechazo de Tavares. Por desgracia, en los 20 restantes la visita ya no pudo sacar el empate, registrando en el balance su tercera caída, además de entregarle su lugar en la cima al intratable Toluca, que la traía consigo sumando 6 victorias, una detrás de la otra. Pero si caer con el último lugar fue un doloroso sentimiento de Yale, lo que ocurrió en la semi de Copa frente a Necaxa fue un vendaval de pesares, que golpeó gacho al seno santista. La eliminación directa se jugó en el Victoria con un primer tiempo de 2 goles, contra un segundo donde no hubo descargas de adrenalina, sino hasta el tiempo de reposición. Martín Barragán puso delante a los Rayos, haciéndole segundo al recentro de Ventura Alvarado, luego de un tiro de esquina. Pero posterior a 10 minutos, el ex central de Universidad Nacional puso todo en igualdad de condiciones, con un gol de madre mía, luego de paredear con Yanini Tavares. Al regresar del intermedio se vio ambas escuadras amarradas, así que solo una acción fuera del ordinario podía cambiar el rumbo del partido, o todo se decidiría en penales. No es que iba pintando la cosa. Infaustamente para los protas de este video, al 90+1 Fernando González le tiró una de paja al patrón Alcoba, y luego retrasó para la entrada de Dávila, quien en 2 tiempos alborotó la gazapera, sellando el segundo necaxista y el acceso a la final para los suyos. Por supuesto que Siboldi y sus hombres no tolerarían un descalabro más, sabiéndose un trabuco, por lo que en casa y ante su gente, los gallos blancos pagaron los platos rotos de Atlas y Necaxa. La primera rebanada del partido y un pedazote de la segunda fueron intragables. Sin embargo, en cuanto Jonathan Rodríguez pisó el terreno, Santos lo ganó en 15 minutos. Se apresuraba el 75 cuando el ratón Isijara metió el turbo, luego el nitro,
y como pudo ensartó una diagonal que parecía cosa fácil para Volpi, más todo lo contrario, porque al brasileño se le escapó la trucha, sirviéndosela en bandeja a Rodríguez. 3 minutos después, el uruguayo provocó el penal, con el que The Black Panther voltó la tortilla para su 13º y penúltimo gol de la campaña. Giannini, ¡gol! Este partido está tomando un rumbo definido. Finalmente a 2 del reglamentario comandó una contra que él mismo acabó, luego de acompañarse con Brian Lozano. Con el aguacero de 3 goles, los Santos no solo volvieron a ganar, gustar y golear, sino que producto de 9 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, amarraron su lugar en la fiesta grande, 3 jornadas antes de concluir la fase regular. Quizá por este pequeño detalle, y solo quizá, podrían justificarse las 3 tristes tragedias de las fechas contiguas. Contra Pachuca en la 15, Cabecita ya hacía de las suyas a los pocos segundos, aunque muy por encima fue que mandó la prolongación de cabeza que les sirvió Tavares. Los tuzos intentaron generar las suyas por vía de Keisuke Honda, pero el samurái no estuvo fino, sino hasta el 25, que recibió de Omar González, control orientado, y entre la marca de 2 guerreros prendió un catanazo que cercenó la telaraña del Spider para el 1-0. No pasaron ni 10 minutos y los iluminados recibieron el segundo en contra, cuando un Honda en estado de gracia tocó de lo lindo para Aguirre, quien sin desentonar restregó la malla con el interior de la derecha. Más tarde, entre Orozco y Abella salvaron a su equipo del tercero, el cual se veía más próximo que el primero de Santos. No obstante, en una descolgada cerca del 40, los laguneros aminoraron la carga con la 14ª celebración del wakandiano del gol. Nadie lo sabía entonces, pero aquel cuero a la red fue el último del caboverdiano en la fase regular y su antepenúltimo como futbolista de Santos Laguna. Con el 2-1 se pensaba que el segundo de la general se repondría y voltearía el marcador para el complemento. Sin embargo, en el césped del Huracán hubo un solo equipo que la supo clavar y ese fue el octavo. Cuando a 4 del cese, el Tuco Palacios intercambió por gol el espléndido centro de Ángelo Zagal. Antes de la última jornada, los laguneros se enfrentaron a los de la máxima casa de estudios, plantilla que ni siquiera figuraba en puestos de liguilla, pero que a domicilio propinó a Santos su segundo descalabro consecutivo, el 5º de la campaña. El Chelo Díaz adelantó la visita ejecutando un tiro libre perfecto al correr del minuto 5. Y 60 segundos después, el 10 albiverde se animó también por la vía del zapatazo, solo que el suyo fue bien repelido al banderín por el Pollo Saldívar. Por su parte, a Julito Furch rebanó horrendo un penal en movimiento, y cuando sí la prendió correctamente, su cañonazo fue colosalmente repelido por el Valle Auriazul, que al 36 se convirtió en factor, negociando al córner un fogonazo del virtual campeón de goleo. Tener el balón y ser mejor en la cancha sirve de nada si no lo reflejas en el marcador. Y por increíble que parezca, a 3 del entretiempo los apedreados Pumas acrecentaron la ventaja, toda vez que Alustiza dejó a Castillo en posición de gol, obligándolo a cruzar su definición sobre la chique de Orozco. Una vez intercambiados los campos, el hoy portero del amateur Deportivo Aragón le negó el 15º a Tavares y luego se abalanzó para tapar el tirocentro de Lozano. Los del norte estaban muy cerca y Furch no cantó el descuento porque su cabezazo le sacó chispas al travesaño, aunque por fin, 60 segundos después, lograron batir a Saldívar, luego de que Izquierdos pateara una imposible a la altura del manchón, luego de un cobro desde el vértice de la derecha. Aunque el tiempo restante aún era vasto, los coahuilenses no lograron empatar el partido, sumando una derrota más. Si bien esta no les afectó, manteniéndose como sublíderes con 29 unidades, por debajo de las 36 del poderoso Toluca, para la última fecha debían sumar a como diera lugar, porque si no América, su rival en turno, además de Monterrey y Tigres, que se enfrentaban en el Clásico Regio 116, podían desbancarlos en su preciada segunda posición. La contienda en el Coloso de Santa Úrsula no despertó del sopor al respetable, sino hasta después de la media, que el capitán de la comarca ganó un córner por elevación, uno que no estrellarse milagrosamente en Carlos Vargas posiblemente hubiera cambiado el rumbo del juego. Osvaldito probó a Marchesín, pero el argentino le ganó al paraguayo, y antes de acudir tras bambalinas, Renato estrujó el poste con un izquierdazo, al que Jonah jamás llegó. A los 5 del complementario, Ibargüen confeccionó una de corte individual, que debió ser gol, solo que tiró un champurrado, que se esfumó por la línea de meta. Posteriormente Izquierdos alzó la mano por la visita, mas tampoco tuvo suerte. Caso idéntico al de Ibarra y su cruzado del 53, y Diego Lainez 3 minutos después, cuando quiso sorprender a Jonah por su poste, pero lo único que consiguió frente al viejo Lobo de Mar fue un tiro de esquina. Dentro del área santista, Villafaña le ganó con limpieza a Renato, quien
en chicle y pega se tiró un piscinazo, que no marcaron. Después vimos a Furch al 67, cuando voló una para mandarla al fútbol llanero, junto a Bozo y Ludueña. Luego Jeremy quiso de lejos, pero fue abierto. Y al 82 Izquierdos literalmente se le montó a Cecilio Domínguez, obsequiando la pena máxima, con la que el francés, que vivía de un golazo con el Milan, le dio los 3 puntos al AVE. Más allá de la investidura para Tavares como el capo cañonero del Clausura 2018, el resultado en el Azteca fue una derrota con sabor a eliminación, pues de ir segundos bajaron hasta el cuarto lugar, además de perder 2 juegos por sanción a Osvaldito Martínez. Situación nada agradable, ya que en la serie de cuartos chocarían con la U de Nuevo León, equipo que venía de menos a más, sin saber lo que es perder durante sus últimos 3 encuentros. Así que contar con sus cartas más fuertes era imprescindible para Siboldi, que por cierto enfrentaría al equipo donde se hizo leyenda en el fútbol mexicano. La ida en el Volcán se jugó a media semana, pero más que un duelo de liguilla parecía la jornada 1. Todo muy cerrado y sin asaltos en las áreas, hasta que Hugo Ayala se impuso por aire en la táctica fija, inaugurando Luminoso con un remate inalcanzable para Jonathan Orozco al minuto 22. El resto del primer tiempo no dio más que errantes aproximaciones locales, el juego sucio entre ambos contendientes y un cabezazo cercano de Tavares como lo más entretenido. En virtud de ello saltamos al 49, donde la gente volvió a levantar sus posaderas al ver la pared de Guiñac con Valencia, que el francés metió por encima, aunque Jonah tuvo mucho que ver. La polémica se desató por un supuesto penal de Jesús Angulo sobre Jürgen Damm, y luego el Huevo Lozano enloqueció en una importante. Ambos porteros lucieron su portentosa técnica al ir por aire, e incluso Nahuel detuvo sin problemas un testarazo de Alcoba. Hasta entonces lo más importante de Santos en todo el segundo tiempo. A diferencia de la primera mitad, en San Nicolás de los Garza se jugaba un ida y vuelta bárbaro, pero sin cuentas por cobrar, hasta que una controversial mano de Izquierdos en lo prohibido facturó el 2-0 final. Eso cuando el ex Olympique cobró una flecha que se clavó por la base del poste. Antes del San se acabó, los Tigres estuvieron más cerca del tercero que los guerreros del descuento, pero todo quedó así gracias a Orozco. Ahora los de Siboldi tenían una renta muy cara que pagar en casa, donde debían ganar por una diferencia de 2 o más goles para eliminar al campeón vigente y salir del tobogán derrotista en el que se metieron ellos solos. La primera de peligro inminente en el TCM fue creada por la visita, solo que la volea del piloto Jiménez le fue bien al viento y se marchó apenas por arriba. Santos respondió con Osvaldito, pero su escopetazo en movimiento fue al mono, contrario a su libre directo del 16, cuando más calmado puso a soñar a su afición con la remontada, prendiendo el 1-0 con toda la pulcritud de su pata derecha. Le puso todo el equipo en la barrera. Osvaldito la pica por arriba del más alto y deja parado a Nahuel. Sobre el 20 Rodríguez sorprendió enviando por encima una de las que no solía fallar, y 4 minutos más tarde se perdió otra manifiesta, reventando la publicidad estática y no la red. Pero donde sí se la voló el uruguayo fue con esa plancha sobre Javier Aquino antes de la media de acciones, mismas cautelares que Isaac Rojas tomó, enviándolo al vestidor con su lechita y a dormir, además de dejar a su equipo en desventaja, con mucho tiempo en el reloj y el objetivo inconcluso. Ener tomó un balón detenido, pero Jonah extinguió el fuego ecuatoriano, y luego el europeo, en un par de intentonas del Bómboro, ya cerca del final del primer tiempo. No sin antes admirar esta buena salida del cancerbero sobre la amenaza de Valencia. La superioridad numérica regiomontana pasó desapercibida, y todavía que sus aproximaciones eran escasas, Guiñac se dio el lujo de fallar el frentazo, que quizás hubiera enterrado las ilusiones laguneras. Por su parte los Santos se recargaron de fe, y bien ordenaditos sobrellevaron la querella, hasta que después de un furchazo a la humanidad de Nahuel, por fin consiguieron el de la hazaña, toda vez que el Pichichi se reencontró con el gol, un izquierdazo que el ex de Newell's no podía contener. Desde el 14 de abril que el caboverdiano no marcaba, aunque lo amparaba en la estadística con 15 goles en 17 apariciones. Desgraciadamente, tras su disparo abandonó la grama por un esguince de hombro. Era obvio que en adelante los dirigidos por Ferretti se volcarían con todo al ataque. Sin embargo, jamás pudieron inquietar al portero local, quien solo apareció con las manos al 91 para desenvolver el obsequio con moño del arguirucho futbolista, famoso por no centrar muy bien. Con el fin de las hostilidades y el 2-2 global, Santos Laguna avanzó a semifinales por su mejor posición en la tabla. Así que ahora a pensar en las Águilas, segundísimo lugar de la clasificación, que venía de pintarle la cara a los Pumas con un escandaloso 6-2 redondo. Por fortuna para Siboldi, su goleador se recuperó del esguince y apareció de titular en el TCM para afrontar el primero de la serie.
donde también volvía Osvaldo Martínez, otra pieza importantísima en el rompecabezas del técnico charrúa. A los 4 minutos los cremas avisaron por elevación, pero el remate de Bruno Valdés no fue gol de milagro. Y más tarde Giannini quiso adelantar a Santos, soltando metralla dentro del área, solo que su ex compañero le aguantó estoico. Y luego Furch subió un papalote antes del cuarto de hora. El primer tanto nació de un saque de manos que la jirafa retuvo después de botarse. De inmediato se deshizo entregando a Tavares, quien hizo lo mismo para Martínez. Entonces el paraguayo la impactó como la imaginó, y al 15 en punto profanó la meta de Marchesín, quien nada pudo hacer frente a tremendo cañonazo a la velocidad de la luz. ¡Gol del Coloso del Norte! ¡Gol de Osvaldo Martínez! A larga distancia sacó un balazo imparable para Marchesín. Los del Piojo tomaron cartas en el asunto de inmediato, pero la intentona de Jeremy, cuando vio a Jonah muy lejos cortando flores, se fue muy abierta. No obstante, corrieron con suerte, ya que tras la diana invalidada al goleador del torneo, Cecilio aprovechó otra mala salida del cancerbero rival y clavó las tablas, poniéndole el interior al cable de Renato. El silencio de la parcialidad lagunera pronosticaba una tarde negra en la comarca. Sin embargo, sus guerreros les tenían guardada una sorpresa de aquellas que se recuerdan para toda la vida. Tan solo 6 minutos después del empate visitante, Julito Furch separó a los suyos con un adorno lejano que dejó estático al portero campeón con Santos en 2015, que quizás pudo hacer algo más. ¡Gol del Coloso del Norte! Sorprendiendo a propios extraños. Julio Furch con una cualidad que no le conocíamos. Otro que se adornó brutal fue Jonathan, atajando a Menés cuando el francés pateó desde la cal, luego de una falta de izquierdos sobre Mateus Uribe. Antes de bajar el telón del primer tiempo, Marchesín le negó al santo africano su anotación número 16 con un doble manotazo, y una vez andado el segundo, Spider-Man evitó el de la igualada capitalina, rechazando como un gato el cabezazo de Oribe Peralta. América empezó mejor. Un pésimo fildeo de Valdés permitió que el flojo centro de Abella se convirtiera en doblete de la jirafa y el 3-1 parcial. Y eso porque luego de ver al Huevo ensayar un balón parado, a Cecilio mover la red por fuera, a Oribe errar una palomita y a Marche negársela a Lozano, Edwin Cetre, que no tenía mucho en el rectángulo, firmó el 4-1, imponiéndose a la dormilada saga. Una que le dio todas las facilidades para batir al Titán. En el rebote queda solito, metió el cuerpo, ganó la posición, encara a Marchesín y lo fusila por arriba. Quien todavía al 88 evitó el quinto, que hubiera sido el de Isijara. En el Estadio Azteca para la vuelta, el equipo de Televisa debía ganar por lo menos 3-0 y que no la anotasen, para así avanzar a la llave por el título y dejar fuera a los de la comarca lagunera. Suele suceder en el mítico recinto, los emplumados entusiasmaron a sus pasionales, pues no llegamos a la media de fútbol y ya habían metido 2 de los 3 que requerían. Cecigol clavó el primero después de probar su suerte en un tiro de castigo, acogiendo la pena máxima tras el discutible empujón de Alcoba sobre Henry Martín. Diestro en los penales, el 10 paraguayo resolvió excelso al lado contrario del Valle, que el día anterior cumplió 32 años. Por su parte, el 2-0 se cantó 12 minutos más tarde, cuando Bruno Valdés restregó en la red el córner por derecha de Jeremy Menés, un señor gol del que se convertiría en el defensa con más dianas en la historia del club de Coapa. Todo se perfilaba para una nueva hombrada americanista. Sin embargo, los dioses pamboleros tenían en mente otro desenlace para este drama. Y antes del refresco, Cabecita catafixió por gol el estupendo pase entre líneas de su compatriota Lozano. Contragolpe que estaban esperando, el que estaban soñando, el que empezaban a trabajar, el que empezaban a maquilar, y al minuto 41 cae el gol que estaban esperando. Con el tanto en contra, los amarillos de Herrera necesitaban 2 pirulos para eliminar a la oncena de Robert. Pero esa historia no iba a escribirse aquel 13 de mayo. Arrancó la parte suplementaria, y lo que el seleccionado celeste hizo sobre el 50 fue algo exquisito. Solo que su cereza no decoró el pastel, porque luego del globo retomó el travesaño. E instantes después se la entregó en bandeja al guardameta americanista. En un tiro libre, Brian Lozano estuvo cerca de marcar el empate tras un desvío de la barrera, pero el poste le dijo que no, así como Jonah al cabezazo de Ibargüen cuando se apuraba al 65. Y lo mismo con la bomba 3 minutos más tarde. Siboldi tenía a Santos acariciando la final apenas 8 meses después de ocupar su cargo, y al 85 la amarró por completo, cuando el recién ingresado Isijara orientó el pase de Buen
y enseguida bombardeó la trinchera capitalina, explotándola de cuadros por el poste más alejado de Marchesín. Que manda a Santos a la final del fútbol mexicano y que deja tirado en su propio campo, en la cancha del Estadio Azteca, en el lugar de los grandes regresos. En adelante las Águilas intentaron morirse de algo. Sin embargo, la onza estaba con los del norte, quienes después del pitido alcanzaron su 12ª finalísima, la cual se disputarían con Toluca, el primer lugar de la competencia, que solo había perdido 4 partidos en toda la temporada, 3 de fase regular y 1 de liguilla. Durante cuartos, los Diablos de Hernán Cristante echaron a Monarcas Morelia, conjunto que vendió muy cara su eliminación, marchándose con el rostro en alto sin caer en la serie. El Pitu Barrientos cerró la cuenta en el Morelos, tomando por sorpresa a un despistado Sosa, pero a los 10 del segundo tiempo el Mono Osuna lo emparejó, gracias al presente que Ríos le dejó en la caja chica. La situación se tornó complicada para los mexiquenses, cuando Leshborg volteó la pizarra, cerrando a segundo palo el hoyazo de Diego Valdés. Empero la ventaja purépecha duró solo unos minutos, pues al 79 respondió embuchacando el lindo pase que le sirvió Quiñones. La trama en la Bombonera fue muy semejante a lo visto en Morelia días antes, y los choriceros tomaron la delantera gracias al madrugador golazo de Borja. Paradójicamente tuvieron que pasar 84 minutos para mirar el segundo tanto escarlata, pero la espera valió la pena por la joya de gol que Rubén sacó de su botín izquierdo al ejecutar un balón a tierra. Con el 4-2 global, Cristante activó el piloto automático en sus hombres y lo pagó con creces al instante. Al 90-2, un testarazo de Leshborg metió a Monarcas a las incidencias, y 60 segundos después, Sansores hizo temblar al ejército de Satanás, aunque el tiempo ya no les alcanzó, por lo que la institución que comparte los colores del Oxxo se quedaba en el camino. En semis, Toluca se midió el calzado con Xolos, y el primero de 2 que se jugó en la perrera fronteriza le quedó tantito grande al diablo. Por Xolos, Martín Lucero gritó un tanto por tiempo, abrió camino al 27 y lo cerró al 50, ambos unos portentos. De su lado los rojos no se fueron en ceros de milagro, por el gol in extremis de Fernando Uribe. Por la vuelta en el Averno mexiquense fue otro cantar, en el que los xoloscuincles ardieron con 3 llamaradas del colombiano Uribe y una más de Barrientos. Por los perrísimos descontó Luis Chávez, en un tiro de castigo muy parecido al que transformó 4 años después, en Qatar 2022. Para la serie final, ni el bien ni el mal contaron bajas, por lo tanto se la jugarían con sus mejores hombres, los mismos que las hicieron el par de escuadras más regulares del Clausura 2018. Los cañoneros de la institución coahuilense, fundada en el 83, pero que empezó a jugar en primera 5 años después, deseaban bordar su 6ª estrella, y los escarlatas la número 11. Santos participaría de su 11ª final, 10 de ellas en torneos cortos, mientras que Toluca iba por su 12ª en 101 años de historia. Sería la tercera vez que los laguneros se vieran las caras con los choriceros durante una querella por la gloria. En las 2 anteriores, los del Estado de México siempre salieron airosos, coronándose con global de 7-1 en el verano 2000 y desde los 11 pasos en el bicentenario 2010. Como Toluca fue el superlíder, la contienda se abrió en Torreón, y luego del protocolario donde Pablo Montero entonó el himno sin equivocarse, el cantante guerrero autorizó el inicio del combate. Al minuto 3, el stripper Salinas se descolgó por derecha y sirvió un centro para la primera importante de la visita, solo que Quiñones le atinó al travesaño. Poco después, a Jesús Angulo le afloró la novatez y Rubens le robó el dulce. Entonces las gambas del crack argentino le respondieron como camión, y luego de un caño arremetió contra el marco, pero el palo le negó el gol, y luego las contras de sus compañeros fueron bien tapadas por la saga. El primer disparo a puerta del dueño de la casa llegó rascando el cuarto de hora, y fue obra de Tavares, quien pateó muy desviado. En la tanda del 20, Cabecita exigió penal por un contacto indebido sobre su persona, mas Guerrero no le fue condescendiente, aunque en la transmisión de TV Azteca, Marc Rosas bancaba al uruguayo. Aunque Salinas todo el tiempo va viendo para arriba, va viendo la pelota, mira. Salinas nunca ve al jugador, pero o sea, todo el tiempo. Arrollando. Pero bueno, porque así es parte de la jugada. ¿Ah, sí? Entonces me arrollas y me tiras al piso y es parte de la jugada. ¿O cómo recorro entonces? No, pues frénate y no acabes arrollando al rival, si no llegas a tocar el balón. Y que el rival reciba. No, o arróllalo, pero mira, estamos viendo el contacto. Yo entiendo que él lo espera el contacto, ¿no? Pero sí lo acaba tirando. El termómetro en el TCM marcaba 92 grados Fahrenheit, equivalente a 33 grados centígrados, por lo que el cantante permitió una breve pausa de hidratación, mas tras ella pasó muy poco en el primer tiempo, aunque destacamos un derechazo desviado de Tavares al 35, otro más del Huevo que Talavera abrazó sin contratiempos, y por último un frentazo de Luis Quiñones que fue directo a la publicidad estática. El segundo cuarto de la serie por el título empezó tortuoso para los dirigidos por Siboldi, ya que a los 8 minutos, el jugador colombiano propiedad de Tigres recibió profundidad y tras inmiscuirse en el área local resolvió el 1-0 con un punterazo al poste Jonathan Orozco.
tache para el veterano. La respuesta guerrera no se hizo esperar, pero González contuvo muy bien al caboverdiano cerca del 60, y Alfredo Talavera hizo lo mismo 3 minutos después, con la frente de Brian Lozano, y posterior contrarremate del santo africano. El huevo se sacrificó recuperando en zona baja, y de inmediato, con toda su visión, trazó para la Pantera Negra, quien con la pradera abierta y Tala saliendo a destiempo, lo empató con un sencillo, precedido por 2 filigranas que el respetable festejó airadamente, con líquidos al aire y muchos abrazos. Y ahora sí, esta fue la diana número 16 del semestre para el dorsal 21, que sería su última como asalariado santista. Santos endiablados los de la comarca. Arrancó Giannini como poseído, sacó al arquero y definió como los grandes. Y de amagar, cuando otro jugador ahí hubiese definido, para meterla, él engancha, hace pasar al jugador y define como el goleador que es. Yo creo que ese gol es de un digno goleador de calidad. El cierre de la ida pintaba para ser épico, y Lozano ensayó desde la media luna, pero fue directo al choricero de negro, al igual que Giannini con su machucado del 78. Como se dio el partido, lo más justo era la igualdad en el tanteador, para que todo se decidiera en la Bombonera 72 horas después. Sin embargo, la jirafa Furch no quiso esperar, y al 90 en punto concretó la remontada, contestando con gol en zona de castigo, luego del ventajoso centro por izquierda que le mandó Lozano. Yo creo que no es un resultado justo, para lo que dio partido, pero es un resultado justo para lo que pedía Santos, que era salir ganando. ¿La alcanzaste a ver, Dani? No, ¿sabes por qué? Porque estoy literalmente bañado en cerveza. La gente después de la anotación se vuelve loca. De añadido se concedieron 6 minutos, donde no hubo más que calenturas, y así Santos se iba con la ventaja para la vuelta en el Nemesio 10, una plaza nada sencilla, donde los Diablos eran expertos en remontar finales. En el verano 98 le hicieron la travesura al Necaxa, quien ganó la ida 2-1, y luego le repitió la dosis a Monarcas en el Apertura 2002, ganándolo 4-1 tras perderlo por la mínima en el Morelos. El 20 de mayo de 2018 se llevó a cabo la final de vuelta, y Robert Dante Siboldi no se guardó nada, alineando su 11 más fuerte, con Jonathan Orozco para jugar con las manos. Los santos de la guardia fueron Gerardo Alcoba y Carlos Izquierdos como stoppers, mientras que José Abella y Jesús Angulo estuvieron en las bandas. De ombligueros paró a Osvaldo Martínez, José Juan Vázquez, Brian Lozano y Javier Cortés, quien suplió a Jonathan Rodríguez, cambiando el 4-3-3 de la ida por un 4-4-2, donde las puntas fueron Julio Furch y Giannini Tavares. Por su parte, Hernán Cristante fue con Alfredo Talavera en el arco. El sector defensivo escarlata lo integraron Santiago García, Osvaldo González, Cristian Borja y Rodrigo Salinas. En el cinturón del terreno colocó a Rubén Sambuesa, Antonio Ríos, Leo López y Pablo Barrientos. Finalmente, para meter los goles, envió a Fernando Uribe con Luis Quiñones. Tras la bonita ceremonia, arrancó el todo o nada entre toluqueños y coahuilenses, donde los primeros en tocar puerta fueron estos últimos. Pero no solo la tocaron, sino que la derrumbaron, cuando Julito subió el 3-1 global, tras recibir del Cali y jalar del Catillo en la sonrisa rival. Un esquinado lindísimo, que Talavera no alcanzó, pese a estirar su metro con 88 de humanidad. Una sociedad con las espuelas entre Quiñones y Barrientos por poco termina con cabezazo a la red de Uribe, pero Jonas solo vigiló, para después levantar un muro ante la cometida del ex de Pumas y Lobos WAP. Brillaba el 20 cuando Uribe reclamó un penalti de Alcoba, que César Arturo Ramos Palazuelos no le otorgó, lo mismo que a Tavares cuando se escapaba por la banda, y Ríos lo bajó a la altura del césped. Antes de llegar a la media, un balón a la ofensiva para Toluca se paseó frente a la línea de gol, sin que ningún rojo lo empujara, y posteriormente Martínez buscó de lejos el segundo santista, pero ni cerca estuvo. El equipo verde y blanco estuvo a milímetros de hacer el segundo después del 30, solo que el metal frustró el gol del Cali, tal como Spider Jonah con el zambombazo que Rubens iba a cascar, rascando el 40, y el de Toño Ríos al 46, un par de atajadones. Se silbó el inicio del segundo tiempo y Orozco cachó fácil el remate del Rocky González, a quien después el caboverdiano le pintó un caño, para que luego Tala le marcara el alto. Por un buen rato la final se sumergió en un letargo de imprecisiones y acercamientos fallidos, hasta que el portero visitante se volvió a vestir de héroe, tapando el zarpazo a mansalva de Alexis Canelo. Toluca urgía de 2 goles para obligar el alargue, o de 3, para evitar que Santos fuera campeón durante los 90 minutos. Pero la apuesta lucía complicada, con los centros infumables de Sambo y la saga bloqueando todo. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas para el visitante, ya que al 65 Giannini Tavares se resintió del hombro que tenía tocado y fue sustituido por el Cabecita Rodríguez. Entrado el 70, la afición escarlata dibujó un bello mosaico de luces que vaya que animó a los suyos dentro del rectángulo.
luego de un vendaval de ataques malogrados, como esta increíble del argentino Gabriel Auche y esta otra de Ángel Reina al 82, el mismo sudamericano ilusionó con la remontada, empujando la prolongación de Ríos tras el cable de Rubens. Ahora Toluca estaba a un gol del alargue, así que el complemento sería un cultivo de drama, o eso es lo que pensábamos, que no pasó más que un gajo de Canelo Saturno y un tiro raso del Pleititos que Jonah acurrucó fácilmente. Cuando el cronómetro marcó el 90+5, César Ramos señaló el final, legitimando a Santos Laguna como el nuevo monarca del fútbol mexicano. De esta manera Siboldi levantaba su primer campeonato de liga como entrenador en primera división, mientras que la institución norteña incluía en su palmarés su 6º título, acomodándose para entonces como uno de los clubes más ganadores del país, solo por debajo de América, Guadalajara, Toluca, Cruz Azul, Pumas y León. Ni duda cabe que los de la comarca fueron justos campeones del Clausura 2018, ya que durante todo el semestre no solo fueron Santos, sino también poderosos guerreros, que con trabajo en conjunto y una fe ciega en su entrenador, se convirtieron en un equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué recuerdos te trae el Santos del Clausura 2018? De haber continuado Siboldi, hubieran llegado más lejos en el torneo Apertura. ¿En qué lugar ranqueas esta generación de guerreros, considerando lo hecho por Borghetti y Ruiz en 2001, lo de Peralta y Ludueña en 2008 y lo de Buoso y Chucho Benítez en 2012? Déjamelo saber en tus comentarios. Si el video fue de tu agrado, regálanos un like y compártelo con toda la flota futbolera para que recuerden a este gran grupo que le dio a Santos su último título de liga, menos hasta el día de hoy. También te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo haces. Así nos ayudas montones para seguir creciendo y continuar realizando este hermoso trabajo que tanto nos apasiona, contándote las más increíbles y mejores leyendas del fútbol mexicano.